Listo, pues también saludamos a las chicas de la grabación y pues les decía, vamos a estar viendo esta vez las fases de la vida de una mujer. Nada más antes vamos a entrar a reforzar un poquito esto de las hormonas, que ya lo habíamos visto la semana pasada, pero a modo general para poder tener una visión más clara y entrar ahora sí con todo a esta sección del libro. Pues vemos que una de las funciones de las hormonas es controlar, porque las hormonas van a controlar una amplia gama de funciones corporales, como es el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo sexual, el estado de ánimo y la reproducción. Son como los directores que van a coordinar todas estas actividades y van a decir qué se hace, qué no se hace, qué se siente, qué no se siente. Por eso lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome premenstrual que va bajando el estrógeno porque nuestro metabolismo está como más lento, hay más antojos, nuestra energía no está al 100, porque cuando vamos a inicios de nuestro mes y la progesterona está muy alta, tenemos más energía, nuestra autoimagen es más bonita, por así decirlo, nos sentimos más bonitas, nos gusta más que el cabello y así. Entonces, todo esto impacta bastante, no solamente en nuestras funciones corporales, sino asimismo, pues, en nuestro estado de ánimo. También ayudan a mantener un equilibrio interno en nuestro cuerpo, son necesarias, llamado o- homeostasis. Estas van a regular la cantidad de azúcar en la sangre, la presión arterial, la temperatura corporal y otras tantas funciones para que todo funcione correctamente. Por eso, no sé si se acuerdan cuando tuvimos nuestra clase con Bere, la doctora Bere, y ella nos comentaba que si notábamos como muchas anomalías en nuestro ciclo, pues era importante acudir con el médico. Y bueno, porque también una no es normal y otra es porque también puede haber una repercusión o una implicación hormonal, y entonces cuando hay algún factor hormonal, pues bueno, todo se desacomoda, entonces necesitamos estar atentos también a eso porque también van a impactar, les digo de nuevo, nuestro estado de ánimo, nuestras emociones, ya que algunas hormonas, como vimos la semana pasada, están asociadas con la felicidad, la satisfacción y el amor, o más bien el enamoramiento, porque el amor no es sensación. También van a posibilitar las hormonas como el estrógeno y la progesterona, el control del ciclo menstrual, la ovulación y también la posibilidad de tener hijos. Entonces, como habíamos también comentado, pues todo esto es parte del diseño que el Señor instituyó, no solamente para la mujer, sino pues finalmente para la familia. Por eso pues es importante conocerlo, estar conscientes de ello y también poder cuidar de nosotras teniendo esta conciencia. Antes de pasar a la siguiente parte, saludo a Sami y a Aileen que acaban de entrar. Hola chicas, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas. Hola Aileen. Ahí también por si alguna de ustedes puede prender su camarita, se lo agradecería. Si no, no se preocupen. Y bueno, ahora sí, teniendo en cuenta esto de las hormonas, de que controlan, impactan, posibilitan y mantienen, vamos a las fases de la vida de una mujer. Las vamos a ver de una manera muy sencillita, así como bueno, nos lo presenta en el libro, porque a lo largo del libro vamos a estarlas viendo a mayor profundidad de estas etapas. Primero comenzamos con la etapa fetal. Y bueno, aquí vamos a verlo con una tablita que considero nos va a ayudar, tiene el apartado de los principales cambios hormonales, la diferencia entre hombres y mujeres, los cambios cerebrales y los cambios en la realidad. Empezando por la etapa fetal, los principales cambios hormonales es importante. A veces pensamos hormonas, alguien adolescente o mayor de adolescencia, pero en realidad no. Desde la etapa fetal hay hormonas. Y bueno, aquí se va a dar el crecimiento y el desarrollo del cerebro. Digo, perdón, el crecimiento y el desarrollo del cerebro no se van a alterar por la testosterona elevada de un cerebro masculino. Va a quedarse como normal. Eso por parte de los cambios hormonales.
En diferencia, lo que las mujeres tenemos y los hombres, ¿no? Pues bueno, las células cerebrales son XX, lo que significa más genes para un rápido desarrollo cerebral y de los circuitos específicamente femeninos, cosa que pues no vamos a ver en el cerebro masculino. Dentro de los cambios cerebrales específicos, vamos a ver que aquí va a haber un desarrollo de los circuitos cerebrales que va a favorecer la comunicación. Recordemos, a nosotras mujeres se nos da más la comunicación que a los hombres. Sí, sí hay hombres a los que se les da la comunicación, pero de manera natural, pues es a nosotras. De hecho, si podemos, pues ahí si piensan en como los hombres más cercanos a ustedes, papá, hermanos, primos, amigos, pues en la mayoría no es como que de ellos surja la comunicación. Pueden ser platicadores, pero es distinto platicar a que se establezca una comunicación en donde hay un emisor, un receptor y una escucha completa, una escucha plena con el fin de intercambiar palabras, porque bueno, no es lo mismo comunicación que nada más estar hable y hable y hable. Nosotras mujeres se nos da mejor la comunicación porque para la comunicación necesitamos entender los sentimientos de la persona que nos escucha, cosa que a los hombres les cuesta mucho trabajo entender qué les pasa a los demás en cuestión emocional. Por eso también aquí vamos a ver que entre los cambios cerebrales están los sentimientos viscerales, la memoria emocional. Importante, mujeres, nosotras tenemos más memoria emocional que los hombres. A los hombres pues, ya se les van las cosas de repente. Y en cuestión de algo emocional, muchas veces para ellos como no tienen tanto estrógeno que hablábamos la semana pasada, pues se les es más fácil como fluir y no quedarse clavados con algo específico. Recordemos que ellos no son multitasking, más bien una cosa a la vez, y el cerebro de ellos no se va como a sobrepensar las cosas. Entonces, la memoria emocional para una mujer, no sé, ejemplo, es que hoy cumplimos 3 meses de empezar a hablar por Instagram, no sé, pónganle, algo así. Y entonces para mujeres como, no, sí, es que es importante, porque pues es un momento especial, lo que quieran. Y para el hombre es casi como de, ¿a poco sí? Porque no tienen como esa memoria tan emocional o de, es que hace 2 semanas que nos vimos y no pasó nada, pero internamente yo sentí esa conexión y para el hombre tal vez si no la sintió o la sintió, pero simplemente no es algo relevante, no porque no le importe, sino más bien porque no tienen esa memoria emocional. Y también algo que sí es importante es que la contención de la ira crecen sin reducirse. También es importante ver que no está presente ninguna testosterona elevada masculina para matar todas las células. Así hay testosterona, pero niveles bajos, más otras hormonas más específicas como estrógeno y demás. Los cambios de la realidad, bueno, más circuitos cerebrales para la comunicación que se empieza a dar. De hecho, algo importante es, digo, independientemente de que sean hombres o sea hombre o mujer, es importante que durante el embarazo, durante la etapa fetal, la mamá específicamente le hable bastante al bebé, ya que va a empezar a poderlo estimular escuchando su voz y más si es mujer, pues va a ser muy importante esa etapa para empezar a forjar esa comunicación, esa comprensión de emociones, esas relaciones sociales. Las habilidades alimentarias son súper importantes porque al final, pues el bebé está creciendo dentro del vientre de la mamá. Entonces es fundamental que la mamá esté bien en todo aspecto. De hecho, ahorita lo vamos a ver, pero es necesario que esté bien al 100% en todos los aspectos, en el aspecto fisiológico, emocional, porque todo eso tiene un impacto significativo en el feto, ya que también se va a empezar a desarrollar la aptitud para utilizar ambos lados del cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho.
Aunque no sé si han escuchado estos comentarios como, no, pues es que es un bebé, ¿qué va a entender? Todavía ni nace. No, sí, es súper importante cada etapa y esta etapa también fetal es importante cuidarla, si bien no puede ser como físicamente, hay muchas maneras de poder em, cuidar esta etapa, ya que aquí se van a empezar a forjar los primeros lazos emocionales, la comunicación, la comprensión de emociones, la relación con la comida. También en la lactancia se da mucho que se empieza a fomentar la relación con la comida, si es funcional, si es disfuncional y demás. Entonces, pues todas las etapas son muy importantes. De la parte de la niñez, que más o menos pues abarca los primeros años de vida hasta máximo 9, 10 años, si lo pudiéramos ubicar así. En la niñez, los principales cambios hormonales que vamos a ver es que el estrógeno es agregado en cantidades enormes, más o menos desde los 6 meses hasta los 24 meses o 2 años. Después de esto, después de los 2 años, va a ocurrir como una pausa. 2 años, 2 años y piquito hasta 3, ocurre una pausa de estrógeno. Porque, como vimos la semana pasada, el estrógeno da como mucha energía, pero a la vez contribuye a este desarrollo sexual, cosa que en la niñez pues no se va a dar en esa manera. Algo que también es importante es que esa diferencia que hay entre mujeres y hombres en la niñez es que las niñas van a tener un estrógeno elevado hasta 2 años después del nacimiento, los hombres no. Dentro de los cambios cerebrales, pues va a haber una mejora de los circuitos verbales, como pues es de esperarse también en esa etapa, y emocionales sobre todo, porque algo que también nosotras mujeres tenemos y los hombres no, es que una mujer es muy perceptiva, como es tan sensible ante los cambios emocionales de las demás personas que le rodean, es muy sensible y perceptiva a lo que los demás puedan hacer hacia ella, sentir hacia ella. Entonces, por ejemplo, con las niñas que hay que tener los tutores o cuidadores cuidado, pues es esto, que las niñas necesitan ser estimuladas por medio de la comunicación, porque si no se sienten aisladas, necesitan poner atención en cómo se les habla y cómo ellas sienten que se les habla, porque sus circuitos verbales y emocionales pues están en constante cambio. Entonces se le pudo haber dicho algo amable, correcto, respetuoso, pero pudo ya no haberlo tomado a bien. Simplemente no porque ella esté mal, porque las palabras estuvieron mal, sino más bien son tan perceptivos, somos tan perceptivas que entonces nosotras nos fijamos en las palabras, en el tono de voz, en el rostro de la persona que nos lo dice, en su lenguaje corporal. Bueno, en el cerebro de la niña está todo eso para escuchar a alguien. En el cerebro del hombre apenas y pone atención en las palabras. De hecho, un dato muy interesante es que a los hombres les ocurre como una pausa, por así decirlo, pausa mental, cuando los saturas de información. Si tú le empiezas a decir y decir y decir algo, como que se le pone pausa a su cerebro y ya, no responde. Simplemente ya, como que se quedó en pausa, porque ellos, su modo de comunicar es sencillo, concreto, rápido, objetivo. ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Y ya. O sea, sin tanto rodeo, sin tanta cosa. Y nosotras no. Dentro de los cambios de la realidad es que va a haber un mayor interés en el juego y la broma con otras chicas, muchachas, no con muchachos. Ahora sí que aquí en la etapa de niñez no hay interés en el sexo masculino, por lo mismo de que pues hubo mucho estrógeno, pero ahorita ya se va calmando. Después tenemos a la pubertad, que más o menos se da entre los 10 y 14 años. Dentro de esta etapa va a haber un aumento de estrógeno. Ahora sí, ya se acabó la etapa de niña. Entonces, ¿por qué es esto de es que empiezan con las hormonas? Bueno, no es que empiecen, ya las tenían desde bebés, pero hubo una pausa para que aprendiera en esta etapa de niñez, pues cualidades de carácter, los papás la formaran sin esta fijación hacia el sexo masculino.
¿ok? Es como un momento de concéntrate en ti, no hay nada que te mueva, pero ya en esta etapa de pubertad sí va a haber estrógeno, va a haber progesterona, va a haber testosterona, por eso también va a comenzar el ciclo menstrual. A diferencia de los hombres, nosotras vamos a tener más estrógeno, pero a la vez nuestros niveles de estrógeno van a superar por mucho la testosterona. Recordemos que sí tenemos testosterona, pero no tanta como los hombres. Los cerebros de las chicas, es importante, se desarrollan antes que el de los chicos. La pubertad de nosotras va como desde los 10 hasta los 14 años. De los chicos va como de los 12 a los 16 años. Por eso esto de que es que las mujeres maduran antes que los niños, pues bueno, entre que sí que no, en realidad sí podríamos decir que sí, porque estos cambios hormonales de que se empiezan a segregar hormonas ya de una etapa más adulta, ya dejando de ser niños, ocurre primero. Cosa que, como ya vimos, va a tener un impacto en el comportamiento. Por eso se dice esto, de es que maduran más rápido. Dentro de los cambios cerebrales, vamos a ver que hay un aumento de la sensibilidad, porque no se tenían estas hormonas que hacían que ella fuera más sensible, más receptiva, más fijada, que le importara, por ejemplo, en este caso, el sexo masculino y demás. Entonces va a haber una mayor sensibilidad y por eso a veces puede haber irritabilidad o mucho llanto o estos extremos emocionales que, entre comillas, pueden ser normales por el altibajo, por estas nueva sensación, por así decirlo, en el cuerpo, porque ya no se había segregado estrógeno durante toda su niñez, pero finalmente es necesario que se encaucen funcionalmente. También va a haber un crecimiento de los circuitos de estrés. Les decía, nosotras somos muchísimo más estresables que un hombre. A los hombres no es que nos estresen, sí se estresan, pero lo pueden manejar de una mejor manera, no les afecta tanto fisiológicamente y aparte no son tan dados a estresarse, ya que nosotras pues somos más dadas a poder sobrepensar las cosas, a podernos imaginar escenarios catastróficos, bueno, un montón de cosas que ellos no. Entonces, por eso nosotras podemos tener mayores cantidades de estrés. A la vez verbales, les decía, la comunicación para la mujer siempre va a ser muy importante, los emocionales y también del sexo. Dentro de los cambios de la realidad va a haber un mayor interés en el atractivo sexual. Ahora sí que aquí ya va a haber el interés en el sexo masculino, cosa que no se había dado durante la niñez, pero aquí ya se va a empezar a dar. Por eso aquí en esta etapa a veces vemos iniciativas amorosas, pero desesperadas, cosa que necesitan de nuevo ser encausadas, si bien hay un sube y baja hormonal, en realidad no es momento tampoco para una iniciativa amorosa, porque número uno, en ese momento su cerebro todavía está en muchos cambios, que por eso va a ser una iniciativa desesperada. En este afán de el cerebro no veía y como que se le quitó una telita, ¡ay, hombres! Entonces va a ser esta premura por conocerlos, por establecer un vínculo, pero de nuevo necesita estar pues controlado con sus límites porque finalmente esto pasa entre los 10 y 14 años. Y el problema, o a veces el inconveniente, es que en esta etapa hay un distanciamiento de los padres. A veces esta parte de, es que ya entró a la adolescencia o a la pubertad. Bueno, entre que sí, entre que no. Tenemos muchos mitos acerca de la adolescencia, pero este distanciamiento acerca de los padres es algo que se da natural, también les pasa a los hombres. Esto no por algún lado, no tanto hormonal, más bien de etapas. Se va acabando la tercera infancia en la pubertad, porque la infancia la podemos dividir en tres facetas, que en otro momento podríamos hablar de eso. Pero se acaba la última infancia, se entra a la primera adolescencia, y entonces ahí es donde la mujer va a o el hombre, el chico, la chica, el adolescente, va a empezar a decir, ok,
todo esto me han enseñado a mis papás, entonces lo quiero seguir, no lo quiero seguir, me agrada, no me agrada, porque durante la niñez hay un periodo de formación o de enseñanza, de crianza, en donde lo que mamá o papá digan está bien, es ok, pero durante la adolescencia no es por rebeldía, más bien es parte de los cambios que se dan, de que el cerebro empieza a madurar, a crecer, y entonces es el momento en donde el adolescente empieza a querer comprobar por sí mismo lo que sus papás le dijeron. Y el distanciamiento de los padres, pues en realidad es el reflejo del distanciamiento de la niñez, de apartarse para poder ahora sí caminar por sí mismo, cosa que tampoco es mala, simplemente necesita ser encauzada. Por eso, bueno, ahora sí que platicándoles de algo que he visto en la carrera, apenas tuvimos, bueno, el semestre pasado tuve una materia de psicología en el campo educativo y justamente pues se enfocó en gran parte a una formación funcional en niños desde que nacen hasta los 16 años. Y a lo que veíamos es la etapa de adolescencia a veces es complicada. ¿Por qué? No porque la etapa sea mala, sea complicada en sí la etapa. No, es una etapa más. Simple y sencillamente se quieren seguir llevando la misma rutina y mecanismos que se usó durante la niñez, cosa que ya no va a servir. Si puede ser la misma persona, los mismos papás, pero simplemente ya no va a servir la misma rutina, porque ya hubo hasta un cambio cerebral. Entonces es momento de adaptarse. En este caso, más de los tutores o papás que del adolescente. Entonces, ahora sí que también es parte de, para ejercer una crianza funcional, los papás necesitan también estar informados acerca de estas etapas, de no es malo, no es malo que haya un distanciamiento, simplemente hay que saber regularlo, hay que saber que está normal, que no es normal y poder poner límites sanos ahí. Después tenemos esta etapa que le sigue de la pubertad, más o menos después de los 16 17, que es la madurez sexual y es la mujer soltera. Dentro de sus principales cambios hormonales es que el estrógeno y la progesterona y la testosterona van a cambiar cada mes. Digo, creo que ya todos nos encontramos en esa etapa donde ya no es algo nuevo, sino más bien pues es nuestro ciclo continuo de mes con mes. Sube el estrógeno, baja el estrógeno, ciclo menstrual y vuelve a empezar. Entonces, ahora sí que llegamos a esa madurez en ese aspecto de ya una mayor estabilidad también hormonal, no porque no haya montaña rusa, sino porque es la misma montaña rusa cada mes. Dentro de lo que nosotras tenemos y los hombres no, es que nosotros nos vamos a concentrar más en las relaciones, en encontrar un compañero para toda la vida y en escoger una carrera o trabajo compatible con los intereses de la familia, como lo describe Luan. Aquí es importante destacar que también es normal que a veces en la etapa de mujer soltera haya esta inquietud acerca de el compañero para toda la vida. De nuevo, necesitamos ver estas etapas sin tabús, sin estereotipos, porque finalmente cerebralmente va a pasar esta inquietud de, ay, mi compañero para toda la vida, mi idóneo. No es malo, no estamos asociadas, simplemente nuestro cerebro hace lo suyo. Y entonces es momento para que en esta etapa de más plenitud, más madurez, porque ya nuestro ciclo hormonal, pues ya nos familiarizamos con él, estamos acostumbradas. Aquí es importante de que pues ya sepamos como mes con mes cómo también cuidarnos. Por ejemplo, esto que hablábamos la semana pasada, ¿no? De, bueno, ¿qué hago cuando mi estrógeno está muy alto? ¿Cómo lo puedo aprovechar? ¿Qué hago cuando mi estrógeno está bajo? Y todo eso ya es en esta etapa, cuando pues ya hay una mayor independencia, pero a la vez pues es momento de esta autoconciencia, aunque ya hay esta inquietud de un compañero para toda la vida, pues es momento de, más que carrera o trabajo, como aquí Luan lo describe, pues momento para
escuchar la voz del Señor, para concentrarnos en lo que Él quiere de nosotras, y esa guianza de parte del Señor va a dar dirección para todo lo demás. A veces pasa de que oramos de Señor, ¿es Él o no es Él? Señor, ¿esta es la carrera o no es la carrera? ¿Es el trabajo o no es el trabajo? Bueno, partimos desde el punto clave, desde el núcleo. ¿Qué quiere el Señor de nosotras? Cuando entendamos qué quiere el Señor de nosotras, nos va a ser mucho más fácil poder hallar respuesta para otras situaciones. No es que no lo vayamos a orar, simplemente vamos a tener un faro que guíe lo demás que vayamos a decidir hacer, no hacer, ser o no ser. Como un trabajo, una escuela, una carrera, perdón, empezar una relación amorosa o no. Bueno, la dirección que nos da el Señor es ese faro. Por eso, finalmente es momento de una autonegación a nosotras mismas y poder estar en esta conciencia de, ok, si mi cerebro tiene ganas de un compañero para toda la vida, la película romántica y lo que Hollywood, las princesas y Barbie nos han planteado, pero bueno, es momento de verme a mí misma, de voltearme a ver, de escuchar al Señor y de madurez. Si bien ya llegamos a cierta madurez fisiológica, hay que trabajar en nuestra madurez personal y emocional. También, dentro de los cambios específicos, vamos a ver que hay una madurez más temprana de los circuitos de toma de decisiones, ya que aquí ya se van a presentar otras decisiones, como les decía, carrera, trabajo, relaciones y demás, cosa que no se había dado en etapas anteriores, porque eran como muy vagas las decisiones, ya que había una mayor dependencia de los tutores. Sin embargo, en esta etapa ya o es nula o es poca. Y también del control emocional. De nuevo les decía, sí, tenemos montañas rusas, pero bueno, ya en esta etapa ya sabemos que tenemos montañas rusas cada mes, entonces es momento de prepararnos y ocuparnos en saberlas sobrellevar. Ya ahora sí que no es la primera vez, no es la segunda vez, es algo que nos pasa mes con mes, entonces por eso necesitamos también trabajar en ese control emocional. Y dentro de los cambios de la realidad, vamos a ver que va a haber un primordial interés en encontrar pareja, amor y el desarrollo de la carrera. Eso como neurológicamente. O sea, es el primordial interés, pero les decía de nuevo, aunque se da a nivel cerebral, a nivel pues también científico, pues está demostrado, necesitamos ser conscientes que necesitamos centrarnos en el Señor antes de empezar a decir como voy a buscar mi pareja ideal, porque finalmente ya lo platicamos desde las primeras clases. Si yo no me cuido, nadie me va a cuidar. Si yo no me amo, nadie me va a amar. No porque imposibilite que alguien me quiera si yo no me quiero. Más bien, no podemos esperar que una pareja nos dé aquello que nos compete a nosotras darnos, porque somos 100% responsables de nosotras mismas. Entonces, como Gaby y Eli, nuestras últimas expositoras nos comentaban, pues el casarse es una iniciativa del Señor, no algo porque ya es el siguiente paso en tu vida, porque es tu último desarrollo como mujer, no es porque vas para no estar sola, sino centrarnos en aquello que el Señor quiere. Después de aquí, pues tenemos embarazo de nuevo, como creo que ya lo habíamos comentado, no es que estemos diciendo eh, embarazarse y tener hijos, bueno, casarse y tener hijos es regla para todas y quien no se case antes de los 30, pues ya se quedó, no, nada que ver. Hay mujeres que el Señor las llama a casarse y está bien, como Gaby y Eli nos decían, si es iniciativa del Señor, excelente. Si no, también no desesperemos. Hay mujeres que el Señor las llama a tener hijos, hay otras que no, y ninguna de las dos son más o menos mujer. En este caso, vemos etapa de embarazo, no como la siguiente faceta de la vida de una mujer, sino más bien, pues, cómo se comporta el cerebro en una etapa así. Y bueno, dentro de los cambios hormonales, bueno, aquí hay muchísimos cambios hormonales durante el embarazo, pero principalmente va a haber un incremento de progesterona y estrógeno exagerado, pero exageradísimo, como no se había presentado en ninguna otra faceta.
Dentro de estas diferencias masculinas y femeninas, vamos a ver que en el embarazo va a haber una mayor concentración en el hogar, en cómo será establecida la familia y se fija mucho menos en la carrera y la competencia. Aquí algo así muy de mujer es esto de durante el embarazo, también por todas las hormonas que se segregan, el principal objetivo, mira y todo, va a ser el hogar, porque se entiende que ya va a llegar el bebé. Entonces, cuidar que todo esté bien, el sistema familiar, las cosas para el bebé, cómo se va la economía, que la casa esté disponible, dispuesta para todo lo que se va a requerir para la crianza. Y entonces, por ello, por este incremento y esta fijación que va a ser en el cerebro de la mujer, lo último en lo que va a pensar es en la carrera y en la competencia. De nuevo vemos que es algo creado por el Señor, porque cuando una mujer se embaraza, su mismo cerebro la va a llevar a centrarse en procurar todo el ambiente para la llegada del bebé. Cosa que no se les va a dar mucho a los hombres. No porque ellos no quieran al bebé, sino más bien ellos no tienen estos cambios hormonales porque finalmente no crecen dentro de ellos o no se desarrolla dentro de ellos el bebé. Tienen algún cambio cerebral, sí, pero es muy leve y se pasa muy rápido eh, cuando tienen hijos. Realmente no les dura casi mucho como este efecto modo papá, no les dura mucho, a diferencia de la mujer les dura mucho el modo mamá, que se activa, es como los interruptores de on, off. Bueno, existe uno así que es modo normal, modo mujer solamente, modo normal, modo mamá. Cuando hay un embarazo, hormonalmente se activa luego el modo mamá. Y es un cerebro de mamá que busca cuidar, busca apapachar, busca velar por el bienestar de alguien más. Está bien, porque pues si no el bebé no sobrevive. Pero este modo mamá, aunque se activó automáticamente, no se desactiva automáticamente. Hay que cambiar a modo normal. ¿Y cómo se hace esto? Pues trabajando en sí misma de, ok, en cierta etapa necesita acabar el modo mamá. Y aquí me gustaría preguntarles, ¿ustedes a qué edad del bebé o del niño creen que ya se debería desactivar este modo mamá? ¿Cuándo una mujer debería dejar su modo mamá? Quien quiera. Ailén nos pone a los 3 años de edad del bebé. ¿Alguien más? Ah, ok, ok. Si nos dice que 3 años. ¿Alguien más, chicas, que opine lo mismo que Ailén? Que diga no, más, menos. Alexia nos puso, ay no, qué difícil. Ok, bueno, pues, pues más o menos, por lo que también pues el Señor nos ha permitido aprender, el modo mamá debe ser desactivado a los 2 años de edad del bebé. 2 nada más. ¿Por qué? Porque a los 2 años ya entró a su primera infancia. ¿Qué es infancia? Un periodo de formación. No va a haber una formación funcional si hay un cerebro mamá. Porque entonces, ¿qué pasa con el cerebro mamá? Siempre el hijo va a ser su máximo. Mi angelito, mi adoración, mi hermosura. Y a veces se romantiza mucho esto, ¿no? De, ay, mi bebé. No, 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 no es sano. Porque para una formación respetuosa, sana y funcional, no puede ser una formación cerebro, mamá, hijo. Necesita ser humano pleno a un ser humano que voy a encaminar para que también sea pleno. Para encaminar a alguien a que sea pleno, no puede haber una carga emocional tan grande, cosa que va a haber
con un cerebro mamá, por ejemplo, porque hemos a veces que dicen niños malcriados, ¿no? Porque las mamás no se quitaron el cerebro mamá y entonces no pusieron límites porque ahí no mi bebé, no dijeron que eso era incorrecto porque mi adoración. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si no, no hay una crianza funcional. De hecho, lo podríamos ver después, pero dentro de estas consecuencias que Adán y Eva tienen al haber pecado, no sé si han leído que dice que va a parir a sus hijos con dolor y bueno, le da como toda la cátedra, ¿no? De vas a estar bajo tu marido. Bueno, parte de, ya en su original, parte de estas consecuencias que le corresponden a Eva y por ende a todas las mujeres, pues es no te vas a poder quitar el cerebro, mamá, y vas a vivir para tus hijos y para tu marido. Aquí podríamos pensar, ¿cómo para el marido? No, no, pero ya la habíamos visto. No es sujetas en cuestión de sumisión, más bien es ser una ayuda idónea que ve por las espaldas del esposo. En cuestión de los hijos, el vivir por los hijos es algo muy disfuncional, porque ¿qué pasa cuando no hay esta información? El cerebro se activa tanto en modo mamá que esto de yo moriría por mis hijos, yo vivo por y para mis hijos. Y que ves mujeres que sí tienen más de 15 años y viven por y para sus hijos, o sea, toda su vida se centra solo en sus hijos, no hacen nada que no sean por y para sus hijos. Muy disfuncional porque para una crianza se necesita ver a sí misma y poder dar de la plenitud que ya hay en ella como ser humano. Porque si no, por ejemplo, estar a otro lado, ¿no? Y lo haces porque yo soy tu mamá. Cosa que también es muy disfuncional en una crianza. Solamente puede haber una crianza funcional de un ser humano pleno a un niño. Y que creen a los hombres, en realidad su consecuencia no es tener un cerebro como controlador, como muy apegado hacia los hijos, más bien lo contrario. En ellos se da mucho un apego que se llama disociativo o evitativo, que a toda costa tratan de evitar el compromiso y como la confrontación así. La confrontación que implica una educación, no en golpes. Digo, podríamos también hablar después de crianza de en la Biblia en ningún momento vamos a ver que es funcional o es agradable a los ojos del Señor una crianza con golpes, eso jamás, con gritos tampoco. Pero, por ejemplo, en el hombre se va a dar mucho esto de, ay, ¿están haciendo ellos aquello, mis hijos? No importa, se va a disociar, se va a distraer. Y la mamá se va a volver loca, porque mis bebés, ambos extremos son disfuncionales. Ni uno puede estar disociado de la crianza, ni la otra puede estar solamente centrada en la crianza. También les decía, hay una contención de los circuitos de estrés. Va a estar un cerebro más tranquilizado por la progesterona. También va a haber contracciones cerebrales y las hormonas procedentes del feto y la placenta se van a apoderar del cerebro y al mismo tiempo del cuerpo. Dentro de los cambios de la realidad vamos a ver un interés predominante por el bienestar físico, por enfrentarse a la fatiga, a la náusea, al hambre, por no dañar al feto. De nuevo, como cerebro mamá que es importante en esta etapa para cuidar del feto, de mi bebé, ahí sí, pero solamente hasta los 2 años de vida del niño. Después ya no es sano. También se va a ver por la supervivencia en el lugar del trabajo y va a haber un planteamiento de la baja por la maternidad. Por ejemplo, una etapa que va de la mano, la lactancia, vamos a ver que se va a empezar a segregar mucha oxitocina y prolactina, hormonas que van a fomentar tanto a que se pueda producir leche, como también a que se pueda generar este vínculo con el bebé. De nuevo, nos podríamos centrar más en esto, pero no sé si sabían, dos cosas importantes del vínculo mamá e hijo durante la lactancia es que se va a empezar a fomentar en los apegos emocionales. Podríamos hablar después de los apegos, no son malos, todos tenemos apegos, pero necesitamos tener apegos seguros y sanos, que se van a promover por medio del vínculo materno.
cuando no hay un vínculo materno sano desde la lactancia, va a haber apegos inseguros. Y al mismo tiempo, como la lactancia implica pues el alimentar al bebé, desde ahí se le está enseñando la relación entre las emociones y la comida. Por ejemplo, si una mamá le da de comer a su bebé pero está enojada, está apresurada o estresada, entonces en el cerebro del bebé, como va a percibir eso, va a ser esto como, no, pues hay que comer rápido o hay que comer lo que sea y vamos a tener adultos acelerados que no cuidan de su alimentación. También, por ejemplo, otra cosa, si el lazo al amamantarlo no fue afectuoso, entonces vamos a crecer, va a haber un adulto que no se va a poder relacionar afectuosamente con los demás. También, de hecho, hay un estudio muy interesante de que los seres humanos, las personas que tuvieron un mejor periodo de lactancia, tienen relaciones amorosas más estables que aquellos que no tuvieron ese periodo sano de lactancia y que están o cambiando a cada ratito de pareja o que las relaciones simplemente no les funcionan y así. Bueno, todo empieza desde la lactancia. Les decía otra cosa que las mujeres tienen y los hombres no, la concentración exclusiva en el bebé. No es que los demás no les importe, sino su cerebro simplemente tiene una tendencia a disociarse, cosa que necesita ser trabajada por el papá, de estar atento. Y en la mamá, ok, es el momento de estar centrada en el bebé, pero pasando cierto tiempo hay que volver al estado normal. También dentro de los cambios cerebrales vamos a ver que los circuitos del estrés siguen contenidos todavía. Los circuitos del sexo y la emoción están bloqueados por el cuidado del niño. Ahora sí que aquí no va a importar nada más en el cerebro en el cerebro de la mamá que cuidar al bebé, lo cual pues el Señor también hizo para poder poder ayudar al bebé a sobrevivir, porque si no tuviera este super mega cuidado, pues no sobrevive. Dentro de los cambios de la realidad, vamos a ver que de nuevo hay una concentración principal para enfrentarse a la fatiga, ya que acaba de venir del parto, cesárea, bebé, todo el cambio hormonal que hay, la lactancia, pezones doloridos, la producción de leche que se realiza durante las 24 horas siguientes después de haber tenido al bebé. Es un proceso complicado, muchas hormonas, muchos cambios, pero bueno. Después llegamos al aspecto de la crianza, donde de nuevo va a haber oxitocina. Aquí ya empieza a volver un poquito el mismo organismo al modo mujer, con progesterona, con testosterona y estrógeno cíclico. Ahora sí que ya vuelve también a su ciclo menstrual normal. Pero va a haber menos interés en el sexo y más preocupación por los niños, de nuevo, porque es el momento donde la mamá trata de quitarse como su modo mamá y trata de volver a su modo mujer. Con el modo mujer no quiere decir que va a dejar desamparados a los niños, no, simplemente va a poder atender de sus propias necesidades al igual que las de sus hijos. También va a haber un aumento de la función en los circuitos del estrés. Ahora sí, ya se va a activar el estrés, la preocupación y también los lazos emocionales que al final son necesarios para esta etapa de crianza. Y su enfoque principal va a ser el interés del bienestar, el desarrollo, la educación y la seguridad de los niños, la adaptación al aumento del estrés y también del trabajo. Nuestra penúltima etapa es la perimenopausia, que es antes de la menopausia. Aquí no tenemos como una edad, ahora sí que también lo que la doctora Beren nos platicaba la vez pasada, es que nos podríamos dar una idea de cuándo llega la menopausia, cuando pues a nuestra mamá, abuelita, tías, más o menos en tal rango de edad le sucedió. Aquí vamos a ver que hay ciclos erráticos de estrógeno, progesterona y testosterona. Aquí igual va a haber como otra montaña rusa medio extraña. Lo que sí va a haber una diferencia significativa con los hombres es que va a haber un interés fluctuante en el sexo, un sueño errático, más fatiga, más preocupación, muchos cambios de humor e irritabilidad. Y aquí también va a haber una sensibilidad decreciente al estrógeno en ciertos circuitos. No sé si se acuerdan la semana pasada que estuvimos viendo estrógeno. Bueno, conforme más nos acercamos al periodo de la menopausia, el estrógeno baja.
y el estrógeno es el que va a promover como la energía, la vitalidad, la juventud, la competencia. Bueno, todo esto, la poderosa, el rey estrógeno, ¿se acuerdan? Bueno, ya va a bajar, entonces el mismo cuerpo lo va a sentir. Y dentro de los cambios de la realidad, vamos a ver que aquí ya lo único que va a estar en el cerebro de la mujer va a ser sobrevivir día a día, no afanarse porque va a haber tantos cambios de humor que va a intentar pues nada más enfrentarse a las subidas y bajadas emocionales para llegar a la menopausia, donde ya el estrógeno bajó y ya no hay nada de progesterona. También FSH y LH van a estar elevados, que son hormonas folículo, que la primera es una hormona folículo estimulante y la otra es una hormona luteinizante, que igual van a promover como estos cambios. En diferencia con los hombres, este es el último cambio brusco causado por las hormonas. Ahora sí que tenemos la etapa fetal, que está como lineal, porque hay muchas hormonas, entonces llega como a su cúspide, ya después con la niñez baja y se mantiene. Pubertad sube de nuevo, pero se mantiene acá arriba con la madurez. Después con el embarazo, lactancia, si hay, pues está como sube y baja, pero de nuevo como que se mantiene, porque sigue habiendo como estos cambios hormonales. Ya que en la menopausia va a bajar y ya se va a quedar ahí, ya, sin más. Por eso también va a haber una declinación de los circuitos alimentados por el estrógeno, la oxitocina y la progesterona. Por ello va a haber un principal interés en conservar la salud, en aumentar el bienestar y en asumir nuevos retos. Ahora sí que llegaste como a tu parte tranquila hormonal, donde ya no vas a tener cambios cada mes, entonces pues vas a querer conservar salud. Ese va a ser como la fijación. Ah, me faltaba uno. También tenemos la posmenopausia, que ya es como más después de la menopausia, que vamos a ver que la progesterona y el estrógeno son bajos y constantes. A lo poquito que hay te vas a mantener. La oxitocina, aquella hormona que estimula, da como felicidad, energía y demás, pues ya va a estar más tranquila. Las mujeres van a tener más tranquilidad que los hombres van a tener a veces que su crisis de los 40, 50, las mujeres pues ya no tanto. También van a haber circuitos menos reactivos al estrés, va a haber menos emocionales, ya que ya llegaste como a cierta edad donde ya es como todo más lineal, pero lineal por abajo, como ya más tranquilo. Y el cambio en la realidad aquí va a ver que el principal interés está en hacer lo que tú quieres hacer. Ahora sí, aquí llegó como la etapa de, bueno, ya, voy a hacer lo que yo quiero hacer y ya va a haber menos interés en cuidar de los demás porque ya no va a haber tanto estrógeno, oxitocina, ya no va a haber tanta energía para cuidar de los demás. Entonces la obligación va a ser cuidar de una misma y ya. Entonces, como vemos, pues sí tiene las hormonas impactan significativamente en nuestra conducta, nuestro cerebro, y permiten que lleguen estas etapas y que así mismo se puedan desarrollar. Sin embargo, les decía de nuevo, ninguna etapa es mala, ninguna etapa podríamos decir cuál es mejor, cuál es peor, ninguna, porque todas conllevan ciertas cosas, tal vez sí que son más cómodas, otras que no son tan cómodas, pero finalmente es parte de ese diseño. Y si lo podemos, por ejemplo, el de el embarazo. Hay más hormonas, pero ¿por qué? Para que el bebé pueda sobrevivir. Entonces todo tiene una razón de ser. Y pues finalmente comprendiendo que este es el diseño que el Señor ha instituido. Pero sin estrógeno podemos ser felices, sí. El estrógeno va a ser esta vitalidad, de nuevo, es como este rey estrógeno, de hecho, a ver si nos podemos regresar a la lámina del estrógeno. Según yo fue el primero que vimos. Ajá, acá está el estrógeno. Va a estar, lo que identifica el estrógeno es que está decidido. Ahora sí que es como tu parte más empoderada, por así decirlo, donde tú a ti misma te sientes lo máximo, que si puedo decidida hacer, no sé, carrera, trabajo, lo que queramos. Y sí, por ende va a haber felicidad, energía y demás, pero también después cuando se acaba el estrógeno, puede seguir habiendo este sentido de felicidad, ya que se puede seguir segregando
oxitocina, tal vez si ya no de manera natural, aquí sí podríamos optar por lo que ya hayamos hablado, de hábitos que ayuden a segregar estos neurotransmisores que van a posibilitar que tengamos un mejor estado de ánimo, como por ejemplo, el exponerse al sol, el hacer ejercicio, va a ayudar a que dopamina, oxitocina, serotonina, son neurotransmisores, igual como hormonas de la felicidad, y podemos nosotras hacer que se segreguen solas. Posiblemente aquí en la etapa de mucho estrógeno, pues se da. Ahora sí que es la etapa donde a veces es que están jóvenes y se pueden desvelar y esto y aquello. Digo, no es mi caso, no es mi caso de que tengo como tan joven y que ya me pueda desvelar sin nada, porque yo me desvelo una noche y ya no puedo toda la semana, pero bueno, supongamos que sí. Entonces, ¿por qué? Porque tu nivel de estrógeno está alto, entonces no tienes que hacer mucho, no sé, tal vez sí dormir bien, el hacer ejercicio para que se segregue. Pero ya llegando a tu etapa, si no haces ejercicio, si no duermes bien, pues tu cuerpo lo va a resentir mucho más. Entonces, por eso es importante que estos como buenos hábitos de una vez los vayamos fijando. Entonces, pues sería esto, chicas, por el día de hoy, de pues la parte que les decía de las facetas de una mujer. De nuevo, ninguna faceta es mala, hay que aprender de cada una y aprender también cómo se comporta nuestro cerebro en ellas. Y bueno, ahora sí, no sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Digo, yo sé que me fui un poco rápido porque como eran varias etapas, quería como tratar de abarcarlas todas, pero pues ahora sí que adelante, no sé si hay algo que quieran comentar o si quieren dejen termino la grabación para que lo hagan con confianza.